Llega la época invernal a todo el territorio provincial. La gente, los ciudadanos comienzan a calefaccionarse. Queremos evitar justamente accidentes por intoxicación por monóxido de carbono. Por eso hoy vamos a estar hablando de algunos de los consejos principales que hay que tener en cuenta en esta temporada en la provincia de Mendoza. Voy a recibir a José Carrizo, quien es el presidente de la Asociación de Centro de Gasistas y Afines de la provincia de Mendoza, y también a Horacio Pozo, quien es el secretario de ASEGAM. También, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, buen día. Muy bien. Bueno, qué placer que hayan podido tomarse su tiempo, venir al programa y bueno, justamente hablar, ¿no?, de esta problemática que es importante poder difundirlo a tiempo, ¿no?, para evitar estos grandes problemas que a veces terminan, en el peor de los casos, en la muerte. Claro. Sí, es fundamental conocer la mecánica del funcionamiento de la intoxicación con el monóxido para poder establecer algún método de prevención. Claro. El monóxido de carbono es un gas tóxico muy, sí, como le decimos, no tiene ninguna manifestación, claro. No tiene color. Muerte silenciosa. La muerte silenciosa, sí. No tiene olor, no tiene color. No te duelen los oídos, ni los ojos, ni la garganta, no pasa nada y te estás intoxicando. Sí. Ese gas proviene de la mala combustión del carbono, en cualquiera de sus formas, digamos. El combustible puede ser leña, carbón, gas, querosén. Todos esos combustibles que utilizamos para el calor tienen carbono. Uh-huh. Cuando se produce la combustión de ese carbono, necesita que se le incorpore una cantidad de oxígeno para que esa combustión sea completa. Claro. Al no ser completa, se genera, además del dióxido de carbono, que es el que se debe producir, el monóxido de carbono. Como te lo indica, le está faltando una molécula de carbono a cada molécula de gas. Claro. Entonces, ¿qué faltó? Y faltó oxígeno. ¿Qué faltó entonces? Ventilación. Tenemos que poder darle la suficiente cantidad de aire para que la combustión se haga en forma completa. Uh-huh. Y darle también una ventilación para que se pueda desalojar ese gas una vez que se produjo. Y me imagino también que debe ser complicado el tema cuando llega justamente el frío, que la gente lo primero que hace es prender los artefactos para poder calefaccionarse. ¿Hay que hacer un service previo antes de hacer eso? Eso sería lo ideal, sí. Hacerle un service. De todas maneras, basta, digamos, con la observación. La llama tiene que ser bien azul, claro, en general. Si la llama no es azul, se está produciendo mal la combustión y ahí estamos generando el monóxido, y ahí es donde sí debemos llamar a alguien que conozca el funcionamiento, claro, de los artefactos para ponerlo correctamente, sí, en funcionamiento. Lo importante, Pepe, también es ver que las ventilaciones no estén obstruidas, que no hayan sido tapadas, porque mucha gente con el tema, uh-huh, de los fríos lo primero que hace es tapar todas las ventilaciones. Sí. Y ese es uno de los grandes problemas que suelen, uh-huh, suceder en esta época del año. Y también hay que controlar el tema de los calefones. Mucha gente usa, ¿no?, como opción las hornallas y el horno. Sí, no se debe, porque por un lado estás usando un artefacto que no tiene esa función, entonces te está generando una combustión al ambiente, sí, con un artefacto que no es el indicado. Podés estar produciendo monóxido de carbono, uh-huh, la medida que no sea completa la combustión. ¿Se hacen las campañas que se deberían realizar en la provincia de Mendoza justamente para evitar este tipo de intoxicaciones por monóxido de carbono? ¿Qué pensás, José? Yo pienso que se hacen, y se hacen también por parte de la distribuidora, tengo que ser honesto en eso. Pero falta, creo que falta, y es una pena porque por ahí la cotidianidad de las noticias nos lleva a un montón de cosas que están pasando. O a veces llegamos tarde, ¿no? O a veces llegamos tarde. Y, uh-huh, bueno, como te decía fuera del aire, cualquier matriculado puede hacer las recomendaciones, y con la tecnología actual, con un llamadito podríamos ir haciendo, uh-huh, campaña todo el tiempo, incluso en verano.
Ahí mencionaste los calefones. Sí. En general un calefón también produce monóxido de carbono. Y si no tienes correctamente su salida conectada, claro, y tenés pérdida, también. Por lo puede tanto, ser un motivo de puede intoxicación. Puede ser un motivo de intoxicación. Sí. Por lo tanto, en pleno verano... También puede suceder. También puede suceder, no es raro. No recuerdo específicamente algún caso, pero ocurren en la medida que uno no tenga ese tipo de precauciones. No, en el verano sí estuvimos hablando de una noticia que, bueno, se dio a conocer, tuvo una gran difusión, es que justamente una persona, una mujer en el departamento de Maipú, estaba limpiando y uno de los productos estaba cerca del calefón y automáticamente su casa se prendió fuego. Claro. Ese fue el caso más relevante con respecto al calefón. Sí, sí. Sí, también, o sea, no por monóxido. Claro. De todas maneras, si tomamos las estadísticas y vemos los casos fatales o no fatales ocurridos por pérdidas de gas o por ese tipo de accidentes y lo comparamos con la cantidad de casos fatales por el monóxido, una diferencia abismal. Sí. O sea, puede ocurrir que algo estalle, que algo se queme. No, pero no. Pero claro, no de la misma manera que nos solemos encontrar, con una familia entera intoxicada, ese tipo de cosas, que es lo que ocurre en Bueno, recién hablábamos de campañas, ¿no? De las que se realizan en la provincia de Mendoza. También hay que tener educación, ¿no? Sí. Que la gente pueda educarse con respecto a estos temas, ¿no? Que son tan importantes, y para no hablar directamente de accidentes, sino poder llegar a prevenir este tipo de situaciones, Horacio. Sí, las campañas son importantes. Siempre es muy interesante que la gente conozca y sepa cuáles son los riesgos que conlleva este tipo de combustible, sea gas, sea leña, gas envasado, gas natural. Es decir, eso es fundamental, que la gente aprenda a ver cuáles son los riesgos y qué medidas debe tomar para poderlos evitar. Sí. Que son bastante simples. Con mantener ventilaciones adecuadas en los ambientes podemos solucionar un montón de problemas en la familia. Sí, es decir, mucha gente, es lo que te decía recién, por ahí ahora en esta época, lo primero que hace es tapar las rejillas de ventilación porque tienen frío. Y eso es una trampa mortal muy próximo a un accidente en cualquier momento. Sí, bueno, y también el uso de, por ejemplo, de las salamandras, ¿no? Y sobre todo en algunos sectores más vulnerables que no tienen el acceso de un artefacto como es el caso de la estufa, gas o eléctrico, ¿no? Y utilizan otros medios. También es importante tener en cuenta precauciones. Sí, es importante porque mucha gente por ahí no asocia, que si lo único que asocia es que puede ser el gas natural el que tiene estos inconvenientes, pero cuando uno quema cualquier tipo de combustible, produce los mismos efectos. Y por ahí cuando uno calefacciona con leña, no toma esas precauciones o los ambientes no están preparados para ventilar, para recibir el aporte de aire, entonces también suele ser un problema grave. ¿Qué síntomas tenemos que tener en cuenta a la hora de sentirnos mal? Bueno, vos recién nos mencionabas de que por ahí es justamente totalmente silencioso, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿A dónde nos tenemos que comunicar? Antes de eso, quería hacer un pequeño párrafo lo que decía Horacio, porque es inevitable que la gente tenga que usar braseros, o sea, tenemos que ser conscientes de las posibilidades de cada uno. Por supuesto. Y eso es necesario y debería formar parte de la capacitación, la manera de usarlo, porque se puede usar. Sí. Encendiéndolo afuera, esperando que se termine el humo, lo usas adentro, manteniendo, como dice Horacio, que es lo fundamental. Ventilación. Ventilación y apagarlo y llevarlo afuera al momento de acostarse. Claro. Entonces se pueden de alguna manera solucionar esos problemas. Claro, bueno, justamente lo que hablábamos recién, educar, ¿no? A la sociedad. Sí, es fundamental. Habría que buscar los caminos, qué sé yo. Nosotros siempre estamos dispuestos y nos ofrecemos. Respecto a los síntomas, en general existen algunos que cuando le empiezan a indicar a uno que se está intoxicando, que dan mareos, sensación de cansancio, náuseas. Y bueno, ya después ya pasamos a vómitos y bueno, ya como último hasta un paro cardíaco, ya serían los síntomas que te pueden dar. La manera de actuar es ventilar rápidamente, llevar a la persona a sacarla en lo posible que
que tome aire e inmediatamente llevarlo a un centro, centro de salud. Y por el momento también con una comunicación telefónica al 911. Sí, hay que llamar urgente al 911 en esos casos. ¿Ustedes desde ASEGAM tienen alguna campaña prevista para trabajar en estos tiempos que se vienen de invierno? Estamos en esta nueva etapa, en el proceso de idear las campañas y las capacitaciones. Nos hemos enfocado en capacitar a nuestros colegas ahora. Venimos dando charlas de instalación, de cálculos de cañería. Ahora próximamente vamos a dar una respecto a calefones y termotanques. Y bueno, y cuando tenemos la oportunidad y accedemos a lugares públicos donde podemos expresarnos, hacemos la campaña. Me imagino que debe ser importante también la instalación, ¿no? Una correcta instalación. Sí, es fundamental. Lamentablemente hay mucha informalidad, hay muchos trabajos que se hacen de manera informal. Nosotros defendemos siempre que lo debe hacer un matriculado. Claro. No obstante, sabemos que hay gente que trabaja muy bien. Lo que no hay que perder es, digamos, el asesoramiento del matriculado. Si hay una persona que trabaja muy bien, pero si está asesorada por un matriculado, muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por toda la información, por todas las recomendaciones, los consejos. Ha sido un placer recibirlo, José y Horacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, esperemos que ayude. Que se tome carta sobre el asunto, ¿no? Carta, sí. Y qué importante lo que mencionabas al principio de la entrevista, que no solamente sea en esta temporada invernal, sino también estos trabajos que continúen a lo largo del año, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes.